fraternal y afectuoso saludo, podríamos decir caluroso saludo por la cantidad de calor que estamos recibiendo en nuestra querida ciudad de Cali, Valle del Cauca, muy caliente está. Un abrazo grande para todos ustedes y hoy vamos a hablar de mitos, realidades, sobre un tema muy candente, sobre el divorcio, la separación de cuerpos y los bienes habidos en las relaciones. Vamos a darles un paneo absoluto que los va a dejar muy enriquecidos en el conocimiento de este tema, de esta materia, y todos en una u otra manera tenemos que ver con eso, porque la mayoría de las familias están unidas en unión marital, de hecho, o están casadas. Y esa situación de la crisis matrimonial o marital puede venir en cualquier momento. Y entonces hay algunos mitos que hay que desmitificar. Hay algunas opiniones y conceptos que la gente cree que son ciertas. Y todo esto redunda en que a veces se incurra, se cometan, se soporten injusticias de tamaño mayúsculo, situación esta que no puede ser, porque la violencia al interior de las familias puede significar un deterioro en la parte emocional, psíquica de la persona que la recibe, que recibe ese tipo de maltrato y de violencia. Entonces quiero decirles que en Colombia, para empezar, el divorcio puede realizarse de dos formas, de dos maneras que están establecidas de manera clara en la ley. Una de ellas es por el método del mutuo consentimiento o mutuo acuerdo de las partes. Eso se establece en lo que se denomina la causal novena de la Ley 25 de 1992, artículo 154 del Código Civil. El mutuo acuerdo, que es el ideal, cuando la pareja ya no puede convivir, compartir la vida porque se ha hecho mucho daño y no han acudido a Dios para resolverlo. Entonces está la posibilidad del mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo es lo menos lesivo que puede suceder dentro de las relaciones, pero siempre y cuando ese mutuo acuerdo sea con parámetros justos para ambas partes, reconociendo el papel protagónico del otro en la conformación de la vida de familia, del patrimonio. Así que el mutuo acuerdo debe partir de un acto consciente de justicia para los cónyuges. El mutuo acuerdo presume que las partes actúan de buena fe y el mutuo acuerdo beneficia muchísimo a las partes porque los libra de la controversia, del debate que finalmente pone a decidir sobre sus destinos, sus vidas, sus bienes a un tercero, que es un juez de la República. Por eso el mutuo acuerdo es una salida inteligente cuando hay conflictos graves que ya no se pueden resolver al interior de las familias. A veces tenemos un mito y es que si yo me separo, entonces abandono el hogar. Si yo me voy, abandono el hogar y la gente cree que eso es un delito. Pues si la gente tiene una justificación para irse, debe irse. ¿Por qué?
porque hay relaciones de familia, de pareja, que son sencillamente un tormento, una tortura para los miembros de la familia, porque tienen un compañero o compañera de vida alcohólico, drogadicto, irresponsable, insensible, desleal, que no coopera, que no es solidario, que no cumple con el débito conyugal, que no aprecia, que no ama al otro o a la otra. Cuando esto es así, usted puede tomar la decisión de terminar ese contrato matrimonial. Para empezar, el contrato matrimonial es eso, un contrato, el cual usted se obligó a cumplir. Ahora, para los que somos creyentes, el matrimonio tiene connotación de carácter espiritual, pero si usted está en una situación de vulnerabilidad, de violencia sistemática, siendo víctima de una situación que le hace daño a usted y a la prole, usted puede tomar la decisión de irse de ese matrimonio dañino. Entonces usted puede tomar la decisión de irse, pero hacerlo de mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo es un presupuesto de paz para terminar una relación dañina. Mutuo acuerdo tiene muchas ventajas, porque usted es el que define cómo es la situación de terminación de ese matrimonio. Usted puede llegar a acuerdos interesantes. Si usted considera que es el culpable de la ruptura, usted puede reconocer que hay la necesidad de indemnizar y compensar al otro o a la otra. Por ejemplo, cuando existe sistemáticos hechos de violencia, de cualquiera de las formas de violencia que están establecidas como factores de desequilibrio, de ruptura y resquebrajamiento de la unidad matrimonial o marital, es menester, es importante tomar decisiones que a veces fallamos porque no somos capaces de tomar decisiones razonadas, decisiones inteligentes, decisiones asesoradas, decisiones consultadas. Y esto de tomar decisiones inteligentes nos trae beneficios, nos trae paz. Por supuesto que una ruptura es un suceso muy triste, muy tormentoso en la vida de una persona. Una ruptura de matrimonio, una ruptura de pareja. Esto es muy duro, supremamente duro. La gente dice, no me separo porque me quitan a los hijos. Hombres y mujeres dicen lo mismo. Y se aguantan un tormento sistemático, dañino, doloroso. Pues yo quiero decirles que este tipo de controversia, de guerra interna, de pugna permanente al interior del hogar, es más dañino para usted y para los hijos, para la prole y para el otro que está peleando. Hay comportamientos que efectivamente son muy dañinos para el otro. Comportamientos de carácter psíquico, destruyen al otro. Trastornos de la personalidad que se manifiestan en daño al otro o a la otra. Pues usted no está obligado a soportar este tipo de situaciones. ¿Y por qué no está obligado? Porque cuando usted soporta esa situación por mucho tiempo, usted somatiza y usted se enferma. Usted se enferma de los nervios o usted desarrolla una enfermedad física porque usted está atormentado en esa relación.
Conocía el caso de una dama que su esposo no la amaba. Y entonces una de las formas de manifestar el amor entre los seres humanos y sobre todo en la pareja es la intimidad sexual. Y este hombre se negaba siempre a cumplir el débito conyugal. Y esta mujer se sentía rechazada, se sentía repudiada, porque cada que ella lo requería para amarlo físicamente, él se negaba. Él decía: estoy cansado, usted no piensa sino en el sexo. Y en su conversación ella me decía: en un año tenemos una vez cada mes, y eso tengo que rogarle. Y entonces esto me parece muy indigno, esto no me satisface. Pues saben una cosa, que esta mujer terminó desarrollando un cáncer de útero. La vida sexual es muy importante al interior del matrimonio y de la vida conyugal. La vida marital entre casados y no casados que viven bajo el mismo techo con el propósito de construir una familia, tiene su fortaleza en una sexualidad rica, bien entendida, con buen desarrollo, con respeto, con ternura. Hay personas que manifiestan el amor y que se sienten amados solo a través de la sexualidad. Entonces, mirando la somatización de aquella dama, me parecía muy interesante, porque ella me decía: yo debí haber tomado esta decisión mucho tiempo atrás y no me hubiese enfermado de esta manera, porque siempre sufrió, determinó ser fiel, hasta que tomó la decisión de cortar ese vínculo dañino. Por supuesto que, ¿saben una cosa? Una vez esta persona se tranquilizó después del divorcio, que fue contencioso, porque los divorcios pueden ser de mutuo acuerdo, y si las personas no se ponen de acuerdo, contencioso. Mire que en este caso específico, el hombre no la amaba, no la quería, no la honraba, no la respetaba, no la ponía en el lugar. Sin embargo, se resistía a divorciarse y no quiso divorciarse de mutuo acuerdo. Quería verla morir para quedarse con la pensión, porque esta mujer, además del trabajo que desarrollaba en su casa, cotizaba para pensión. Y él tenía claro eso: no la suelto, no la suelto, porque la suelto y la coja de otro y se muere y se queda con la pensión. Mire cómo es de terrible todo esto. Entonces, el primer mito que hay que quitarles a esas opiniones que le dicen a la gente: no, usted aguante, porque usted perderá los hijos, es el que usted no puede irse de la casa cuando está en una situación de vulneración sistemática. Si usted está en una situación de vulneración sistemática, antes de que el daño sea más grande o antes de que usted reaccione de manera violenta y que vaya a parar a una cárcel por violencia intrafamiliar, váyase y busque una buena asesoría. Recuerde usted que Gilmar Tafur, Abogados Asociados, es un equipo legal, es un bufete con fortalezas en las diferentes áreas del conocimiento legal, y sacamos adelante, con la ayuda suya y de Dios principalmente, las justas causas. Cuando vemos que son causas manifiestamente injustas, no nos atrevemos, no lo hacemos, no representamos ese factor de injusticia que quiera dañar una familia o a otro. Casi siempre, cuando tenemos un caso grave, indagamos sobre los motivos
orientamos, intervienen nuestras psicólogas, intervienen nuestras trabajadoras sociales, si la gente quiere ese tipo de intervenciones, y le guiamos a la gente. Entonces, para que usted lo tenga claro, el divorcio lo puede hacer de mutuo acuerdo, pero si no es de mutuo acuerdo, entonces usted podrá acudir a la jurisdicción. Usted no está obligado a vivir hasta que se muera con una persona que te daña, con una persona que te maltrata, con una persona que no te honra, con una persona que no te respeta. Entonces, muy importante que ustedes, estimados televidentes, entiendan la importancia de saber en qué terreno moverse cuando hay una crisis matrimonial o marital no resuelta. Y llamamos crisis porque los conflictos al interior de la familia siempre se van a presentar. Las disparidades, las inconformidades se van a presentar, pero se pueden resolver a través del diálogo, a través de la buena consejería, la asesoría matrimonial, espiritual. Todo esto puede contribuir a salvar una relación marital o matrimonial en peligro. Pero cuando la gente no acepta esos mecanismos, esas rutas de protección, y persiste en el daño, en dañar al otro, o que sencillamente ya no quiere estar con el otro, ya no quiere vivir al lado. Los tiempos cambiaron. Las validaciones del amor hoy en día son muy diferentes a las validaciones que tenían nuestros abuelos y nuestros padres. Hoy la gente no tolera nada. La gente abandona fácilmente, la gente no respeta el compromiso, no respeta el pacto matrimonial, y como el matrimonio tiene dos connotaciones, una espiritual y otra un contrato civil, lo mismo que la unión marital también tiene la connotación de ser un contrato verbal, de convivencia, con un propósito específico, de construir una familia. Entonces, cuando hay estas fallas que no se pueden resolver de manera inteligente, consensuada, entonces procede la ruptura legal a través de la figura del divorcio, a través de la figura de la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, a través de la nulidad del matrimonio, a través de el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho y su posterior disolución, y la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Entonces, es muy importante que lo sepan. Entonces, el divorcio de mutuo acuerdo se puede hacer ante el juez o ante el notario. Es un divorcio muy rápido, muy express, si no hay hijos. Hay que determinar, para hacer el divorcio de mutuo acuerdo, cómo va a ser el compromiso de cada uno de los cónyuges para la manutención de los hijos. ¿Cómo va a ser el compromiso de cuidado personal sobre los menores? ¿Cómo se van a distribuir las cargas alimentarias? Y cuando me refiero a cargas alimentarias, hablo de vivienda, establecimiento de vivienda, educación, todo lo que conforma el proyecto educativo, las actividades lúdicas y recreativas que hacen parte del proceso educativo del menor. Eso todo se tiene que decidir por las partes que quieren divorciarse de mutuo acuerdo. Hacer un acuerdo inteligente debe ser un acuerdo asesorado desde todo punto de vista. Es una falla no asesorarse bien. Entonces, ahí también debe establecerse el régimen de las visitas. Recuerden ustedes que el régimen de visitas
no es un derecho de los adultos, sino que es un derecho de los menores. Ahí desmitificamos otro pensamiento popular y común de que no te permito ver a mi hijo porque fuiste desleal en el matrimonio y te conseguiste un amante. No, señor, una cosa son los conflictos de los adultos y otra cosa los derechos que se deben respetar a los menores. Y cuando no hay ese respeto, entonces existe la posibilidad de que se pida el restablecimiento de los derechos del menor por violación de derechos fundamentales del niño y del adolescente. Y uno de los derechos de los menores es no ser separados de su familia, ser visitados por sus padres, no perder el contacto con sus abuelos, con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos. Eso es un derecho fundamental. Es un derecho inherente a la dignidad del niño en el contexto de familia. Y la Convención Internacional de los Derechos del Niño lo dispone de manera clara. Entonces usted no amenace, te voy a quitar los hijos. Falso. Usted no le puede quitar los hijos. Ahora, se dan casos en los cuales, y son frecuentes, porque la gente no se asesora bien, porque la gente no pelea, porque la gente no hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si te están privando a ti y a tu hijo de ese derecho de comunicación entre padre, entre madre e hijo e hija, entonces existe un delito que se llama ejercicio arbitrario de la custodia del menor. Y usted puede denunciar, y esa persona puede perder la custodia del menor por estar ejerciéndola de manera arbitraria. Existen mecanismos en la ley, mecanismos en las demás fuentes del derecho, mecanismos de carácter constitucional, mecanismos establecidos en el derecho que nos trae y que se incorpora al bloque de constitucionalidad y que vienen del derecho internacional de los derechos humanos para proteger derechos fundamentales de los niños en contextos de violencia, y es un acto de violencia contra el menor privarlo del derecho de visitas, porque es un derecho del menor. Entonces, desmitifiquemos ese pensamiento, esa voz popular que dice que te voy a quitar mis hijos. Si me dejas, si te vas, no los vuelves a ver. Ese es un derecho del menor. Se equivoca gravemente el que actúa de esa manera, porque no solamente maltrata a ese padre que no tiene la custodia, sino que maltrata a su propio hijo, a su propia hija. Hay colmos terribles en los cuales se presentan casos de alienación parental contra uno de los padres y que se ejercita por parte del padre que tiene la custodia y el resto de la familia de este. Pues eso es una conducta grave en contra de los derechos del niño. Eso es una conducta violenta, agresiva, que amerita la intervención de todos los entes de protección de los derechos del menor. Estamos hablando que hay ahí en medio un delito, pero hay la posibilidad de que por medio de procedimientos de carácter administrativo se restablezcan los derechos del menor, y por procedimientos de carácter judicial se prive de la custodia, se prive de la patria potestad al padre o madre vulneradora de derechos de los menores. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Entonces, si usted va a realizar o a plantear un divorcio de mutuo acuerdo, ¿qué debe hacer? Pues busque su abogado de confianza. Aquí estamos nosotros para servirle. Ahí anote esos teléfonos, vea, 315-528-1453, 884-3306,
y esos teléfonos son claves. En esos teléfonos tú puedes pedir una cita y te vamos a orientar, te vamos a ayudar, te vamos a representar, te vamos a defender los intereses de tus hijos, vamos a defender los intereses patrimoniales que tienes en una sociedad conyugal o en una sociedad de carácter marital, o vamos a defender derechos pensionales que tienes en una sociedad que ya se terminó por la muerte de alguien y que aparecen otros a reclamar cuando no tienen el derecho. Entonces, el divorcio de mutuo acuerdo es más ágil en su trámite y te permite a ti componer en compañía de tu abogado y la contraparte los intereses que quieres defender de la manera que te conviene a ti y que conviene a la familia. Hacerlo de mutuo acuerdo te da la oportunidad de que no sea un tercero, sino tú mismo el que arregle la situación, componga la situación. Cuando hay casos de violencia, hay lugar a las indemnizaciones. Ya eso está más que claro. En la ley 2244 de 2024, que estableció el divorcio libre, se fijaron lineamientos para cuando las partes o una de las partes decide dar por terminado ese matrimonio de manera unilateral, que si hay lugar a compensaciones económicas por hechos que tienen que ver con maltrato, se indemnice a la víctima. Y eso se puede arreglar de mutuo acuerdo. Ahora bien, les decía que el divorcio puede ser también tramitado de manera contenciosa, alegando alguna de las 10 causales establecidas en la Ley 25 y contenidas en el artículo 154 del Código Civil colombiano. Es importante asesorarse. Cuando no se pudo de mutuo acuerdo, entonces hay que acudir al proceso. Y acudir al proceso significa que usted debe alegar y probar una de las causales establecidas en la ley. Y si usted quiere una compensación económica por el daño, usted tiene que probar la causal tercera de la ley 25 del 92. Es decir, usted tiene que probar que ha sido violentado, maltratado en esa relación. Y esto vale para uniones maritales de hecho y vale para personas unidas en matrimonio. Importantísimo que usted sepa todo esto, que usted sepa que si usted está viviendo una situación de violencia, usted no la tiene que soportar. Y si usted es mujer, hay enfoque de género, hay la orden de carácter legal de proteger a la mujer y hay la orden de carácter constitucional y convencional de proteger a la mujer contra toda forma de violencia física, económica, moral y psicológica. Si usted logra probar en el juicio que ha sido víctima de una de estas violencias, el juez de oficio podrá tramitar un incidente de reparación para usted. Podrá fijar una indemnización y una compensación de carácter económico. Usted tiene que acompañarse de un equipo legal que la represente o lo represente.
Si usted no está bien acompañado, usted perdió. Y las consecuencias pueden ser por muchísimos años, hasta que la víctima de la violencia probada se une en otro matrimonio. De tal manera que con esta nueva ley, en cualquiera de las posiciones que usted esté de acusador o acusado por violencias al interior de la familia, usted tiene que tener una muy buena representación. Si no lo tiene, pagará las consecuencias. La pregunta del millón: ¿qué debo hacer para presentar la demanda de divorcio de carácter contencioso o de mutuo acuerdo? ¿Qué pasos doy? Estoy en una encrucijada, estoy indeciso o indecisa, pero estoy sufriendo, me estoy degradando, estoy perdiendo mi dignidad, mi autoestima. Mis hijos están sufriendo las consecuencias de la violencia, de otras causales que, al igual que la violencia, son igualmente graves. El daño al interior de la familia es muy grande. ¿Qué debo hacer? Bueno, en el derecho, todo tiene que ver con la prueba. Todo hecho que yo alego, tengo la obligación de probarlo. Si yo le imputo un cargo o una causal a alguien, tengo que probarla. Y entonces yo tengo que empezar a recolectar esas pruebas. Entonces, si yo estoy viendo que estoy siendo muy vulnerado, debo recolectar la prueba. Y entonces inmediatamente debo conectarme con mi abogado. Aquí estamos nosotros para ayudarte. 315-528-1453. Para que mi abogado me diga cómo debo capturar la prueba, cómo debo llevar la prueba al proceso, cómo hago para que la prueba sea lícita, cómo hago para que la prueba no sea ilegal, qué tipo de prueba debo utilizar, qué características debe tener la prueba que voy a introducir en el proceso, cómo demostrar la pertinencia de la misma, la utilidad de la misma y la conducencia de la misma prueba. ¿Qué tipo de pruebas debo llevar al proceso? Existen pruebas de carácter testimonial, entonces voy haciendo la listica de aquellas personas que han presenciado los hechos de maltrato durante los últimos años de convivencia. Por supuesto que cuando el juez está examinando y conociendo la esencia, el alma del proceso, el juez te puede preguntar de toda la vida conyugal, pero aquí importante es que tenga usted muy en cuenta esos hechos constitutivos de la causal de los últimos 2 años anteriores al suceso de la petición de divorcio, cuando el divorcio es contencioso. Porque cuando es consensuado, tiene la ventaja de que usted no tiene que alegar causales, ni probar ninguna causal, ni enfrentarse con la otra, ni con el otro. Simplemente como personas adultas, maduras, decidimos no vamos a vivir más, no podemos vivir más, no le hagamos más daño a los hijos, no nos hagamos más daño. Entonces, si eso es así, pues ustedes ganan. El divorcio de mutuo acuerdo es un gana-gana. Pero cuando no se puede, cuando el otro no se dispone a compensar el daño, cuando el otro quiere tomar ventaja de los bienes, cuando el otro quiere tomar ventaja del poder que ha ejercido, o la otra, porque puede ser hombre o mujer, entonces allí es necesario el divorcio contencioso. Y ese divorcio sale
a su favor si usted le presenta al juez, al fallador, puede ser juez o magistrados, la prueba convincente de que los hechos alegados por usted están fundados en situaciones de carácter real. Usted puede guardar mensajes de texto, puede tomar fotografías, porque las pruebas pueden ser documentales. Si usted encontró por ahí una carta de amor de su esposo con otra, con la secretaria, pues es una prueba documental. Usted tiene que asesorarse para esas pruebas que tienen que ver con correos electrónicos, con WhatsApp, para que esa prueba sea introducida legalmente al proceso y no se constituya en una prueba ilícita. Los testimonios, los peritazgos son muy importantes. Recuerdan ustedes que aquí hemos traído varios peritos nuestros, especialmente hay una muy buena perito, muy imparcial en sus conceptos, la doctora Jenny Patricia Orejuela, que es una perito que nosotros usamos mucho porque confiamos mucho en su criterio, en su imparcialidad. Es una mujer decente, es una mujer creyente, es una mujer con un pensamiento crítico, con una sólida preparación científica en temas neuropsicológicos, en temas psicológicos clínicos, en temas del comportamiento humano, que nos ponen en un contexto de veracidad y que nos permiten a nosotros alegar lo que esta profesional nos presenta como hechos evidenciados en su experticia. Y entonces nos vamos armados. Igualmente nos armamos con los conceptos y los peritazgos de trabajo social, que son muy importantes en este tipo de procesos. Así que, estimados televidentes, ese mito de que no me divorcio porque él no me lo da, el divorcio, porque él no quiere o ella no quiere, porque no me firma, eso es un mito. Les acabo de hablar de una ley nueva muy interesante, 2244 del 24, que permite que unilateralmente cualquiera de los cónyuges pueda tomar la decisión de divorciarse. Por supuesto que el que quiere divorciarse tiene que presentarle al juez de familia la manera como va a responder con las obligaciones. Por ejemplo, los alimentos para los menores, para los hijos, si se deben alimentos a la esposa, si los va a asumir, por cuánto tiempo, cómo lo va a hacer. Esto, si se hace así, procede. Y el divorcio es así, súper rápido. En ambos divorcios, en el divorcio de mutuo acuerdo, de acuerdo con la causal novena de la ley 25 del 92, y en el divorcio unilateral, de acuerdo con la causal décima que nos trae la nueva ley, es necesario presentar un proyecto de cumplimiento, de acuerdo, un proyecto que diga de manera clara cómo se van a asumir las responsabilidades que le corresponden a ese cónyuge que se quiere divorciar de manera unilateral. Están cayendo mitos. Que si me divorcio me privan de los bienes. Falso. Por el contrario, cuando la pareja se separa de hecho, pues inmediatamente hay que liquidar esa sociedad conyugal de pleno derecho. ¿Por qué? Porque se empiezan a gastar los bienes
de la sociedad. Y luego usted no va a encontrar nada. Ahora bien, si los bienes producen frutos civiles, usted puede exigir que esos frutos civiles se distribuyan, se partan. Si no lo pudo hacer dentro del proceso de divorcio, usted puede pedirle una rendición provocada de cuentas a ese cónyuge, hombre o mujer, que se quiere hacer el vivo y que no quiere partir los frutos civiles. Por eso inmediatamente usted termina una relación, si no hay manera de recomponerla, reconciliarse y restaurarla, entonces usted acuda al proceso legal bien asesorado. No vaya a ser como una señorita en Europa, en España, una señorita colombiana que se casó con un caballero colombiano y ella por orgullo le firmó un poder de mutuo acuerdo, casi que renunciando a los bienes. Mientras tanto, este caballero puso los bienes a nombre de otras personas. Existen sanciones que hacen que el que oculte los bienes de la sociedad conyugal los tenga que restituir doblados y que los pierda, establecidas en la ley colombiana. Si usted oculta el patrimonio de la sociedad conyugal, la sanción es esa. Esa es la manera de desmitificar ese mito de que te quedas sin bienes. No, se queda sin bienes el que trata de robar al otro. Pero para poner en orden esta situación, usted tiene que asesorarse bien. Profesionales del derecho que sepan defender sus derechos. Y ahí está Gilmar Tafur, Justicia para Todos, para defender tus derechos, con mi equipo de profesionales, expertos en las diferentes áreas del conocimiento legal. Estamos ahí listos para ayudarte, listos para hablar por ti, listos para invocar derechos fundamentales, el derecho internacional, el derecho convencional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Constitucional. Es un litigio estratégico de alta alcurnia para defender con la más alta calidad tus derechos y no permitir que se cercenen. Así que, por favor, sí se pueden embolatar los bienes cuando no se trata de un matrimonio y no de una unión marital de hecho. Y una vez rota la unión marital de hecho, las partes o la parte que quedó no tramita el proceso de declaración de existencia de la unión marital de hecho. Recuerden ustedes que la desventaja que tiene la unión marital de hecho frente al matrimonio es que tiene un término de caducidad para la declaración de esta unión. Una vez terminada por cualquiera de las causales de terminación, tenés apenas un año, estimado televidente, para alegar la declaración de existencia de unión marital de hecho. Si dejas pasar ese año, entonces te excepcionan si vas a demandar caducidad de la acción. Y entonces, mientras tanto, esa persona se burla con los bienes sacándolos de su patrimonio. Y entonces te toca a ti de pronto iniciar un proceso civil que se llama declaración de existencia y liquidación de sociedad civil de hecho. Es el proceso que se le hace a aquellos que no alcanzaron a declarar la existencia de la unión marital de hecho. Entonces, estimado televidente, toca ser juicioso cuando hay ruptura. Y ser juicioso significa que tú te dispones a probar una de las causales establecidas en la ley.
si no lo pudiste hacer de mutuo acuerdo. El proceso inicia con la presentación de la demanda. Una demanda que se presenta ante un juez de familia. Donde no hay jueces de familia, se presenta ante el juez promiscuo de la ciudad o municipio pequeño. Esa demanda debe notificarse al demandado, que es la parte pasiva, para que él se defienda de las imputaciones, cargos, causas que tú le haces. Debe notificarse por cualquiera de los medios establecidos en el Código General del Proceso. Debe notificarse al correo electrónico del demandado. Entonces tú tienes que tener en cuenta que lo primero que le tienes que aportar a tu abogado defensor es el correo electrónico de tu contraparte, asimismo tu correo electrónico, para que la demanda se surta rápidamente. Si no tienes el correo electrónico, el número de WhatsApp para poderlo notificar por el WhatsApp. La dirección donde vive. Y entonces se inicia el proceso. Debes aportar los registros civiles de nacimiento de tus hijos, igualmente el registro civil del matrimonio. Debes hacer un listado de los gastos, los presupuestos que se desarrollan al interior de tu hogar para contribuir o para mantener a la familia. ¿Cuántos son los gastos de servicios públicos? ¿Cuántas personas viven allí? ¿Cuánto cuesta el canon de arrendamiento? ¿Cuántos, si son lactantes, cuánto vale la leche? Si están en el colegio, los costos educativos, los costos de recreación, los costos de lúdicas, actividades lúdicas, los costos de salud. Si no tiene salud, EPS, entonces hay que vincularlo. ¿Quién los cubre? Todos esos costos hay que introducirlos en un presupuesto que se le pasa al juez de la República. Y el juez de la República, dependiendo de las circunstancias, va a determinar qué porcentaje le corresponde cubrir a cada uno de los cónyuges. Recuerden ustedes que la responsabilidad alimentaria pertenece a ambos padres. Entonces tú te tienes que asesorar muy bien para que no salgas crucificado o crucificada en este tipo de debate contencioso. Muy importante que ustedes sepan que el trámite del divorcio no es eterno. No, si el divorcio se tramita de mutuo acuerdo, el trámite es muy rápido. Si se tramita donde el notario, pues también es rápido. Pero si se tramita ante el juez, es un poco más demorado. Pero no es eterno. En la ley está establecido un límite para el trámite, que es de 1 año. Entonces, ustedes deben tener en cuenta todo esto, estimados televidentes. ¿Qué es lo que pasa durante el proceso de divorcio? Una vez que se ha trabado la litis mediante la notificación de la demanda, su contestación, posible demanda de reconvención, porque el demandado también puede demandar dentro del mismo proceso. Por ejemplo, si él demanda la infidelidad de ella, con las pruebas, ahí las pasa, bueno, la vi saliendo del motel y salía con tal, ahí mostró el video y ahí está el vehículo, ahí está el lugar y resulta que
Ahí está la prueba, pues, esa prueba documental. De todas maneras, las pruebas se pueden refutar, ¿no? Pero entonces ella se siente desarmada, pues, con ese cargo, con esa prueba, y consulta donde su abogado, o va donde nuestros abogados, y nos cuenta que es que el tipo la maltrataba. Y ella se cansó del maltrato, que no la tenía en cuenta, que guardaba silencio todo el tiempo y que ella tuvo un desliz, porque cuando no cubrimos a alguien, otro lo cubre, y ese otro la cubrió, como dice. Y que ella cayó en toda esa situación porque estaba asfixiada, maltratada, agobiada, al punto de la locura, y muestra con pruebas de que eso sucedió y que fue así, que tiene grabaciones, que tiene un video donde él le estaba pegando pues duro en la cabeza, que le estaba estrujando. Pues fíjese que ella puede contestar la demanda y además demandar en reconvención, y es más grave, por ejemplo, la causal de maltrato que otro tipo de causal. Entonces ella le ganará el proceso y tendrá derecho a las indemnizaciones. Este es Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Hoy derrumbamos unos mitos. Hoy te decimos: no permitas ningún tipo de violencia, ninguna vulneración al interior de tu familia. El Señor Jesucristo te proteja y te guarde. Bendiciones mil. Hablaste con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Dios les guarde y les llene de su paz.